Gracias por seguir con nosotros en su programa Enfoque de la Mañana, y como le decíamos hace un momentito, vamos a tener, bueno, lo tenemos aquí ya, a un invitado muy especial a propósito de celebrar, de conmemorar hoy el Día Nacional del Historiador, y está con nosotros Premio Nacional de Historia, antropólogo, catedrático, historiador por demás. Señores, vamos a darle un fuerte aplauso a quien está con nosotros el día de hoy, es el señor José Vázquez. Gracias. ¡Que se sienta! Muchas gracias. Este programa está muy animado. Parece que ha sido inyectado con la energía que se necesitaba para iniciar un 2022 exitoso y lleno de buenas perspectivas y expectativas. Me han dicho que este es un equipo extraordinario y creo que el anuncio no fue en vano. Así que esta trilogía tenemos aquí, que es un cuarteto con Miguel. Entonces, sí. Enriquece este panorama. Bueno, hablar del Día del Historiador, ¿verdad? Sí, claro que sí. Háblenos un poco de este día y en honor a quien... Evidentemente que tenemos poco tiempo para esto. Habitualmente yo asisto acá los viernes. Estuve fuera del país por razones profesionales y otras. Y entonces ya lo sabe Miguel, ya lo sabe Rafael Aponte, que los echamos de menos, pero era necesario, era forzosa nuestra ausencia. Pero en el Día del Historiador, y en un día como el que se conmemoró ayer, el Día de la Resistencia, el día que llena de más dignidad al pueblo dominicano, a la juventud dominicana que resistió contra los 12 años de Balaguer, a mí me parece que es justo que nosotros pasemos una breve revista a estos hechos. Pero claro que sí. Vámonos con el Día del Historiador. El Día del Historiador se conmemora hoy, 13 de enero. Y el 13 de enero, ¿qué fue lo que pasó hoy? ¿Por qué se conmemora, se toma para conmemorar el Día del Historiador? Bueno, un día como hoy nació en 1834, hace 188 años justamente, el historiador, intelectual, el polifacético, político, periodista, militar, don José Gabriel García, a quien con mucha razón y con mucha certeza, Américo Lugo, uno de los dominicanos más insignes, uno de los historiadores más importantes que hemos tenido, uno de los historiadores e intelectuales orgánicos que más ha aportado al estudio, al análisis de la sociedad dominicana, con mucha razón lo definió como el padre de la historia dominicana. Y así se ha quedado. José Gabriel García es reconocido como padre de la historia dominicana por la intelectualidad que no tiene nada que envidiar a los historiadores, a los filósofos de la historia más importantes del mundo, como Eric Hobsbawm, como Joseph Fontana y como otros. Aquí tenemos figuras como el doctor Roberto Casá, ¿verdad? Tenemos figuras tantas como él que no vamos a mencionar para no despertar recelos, pero la República Dominicana está llena de gloria en términos de intelectuales orgánicos que han abordado el análisis objetivo de la sociedad dominicana desde el punto de vista económico, político, social, cultural y desde todos los aspectos, de todos los ángulos, desde lo que hay que analizar la sociedad en evolución, en movimiento, para entender lo que pasa hoy y para intentar predecir o prevenir lo que puede pasar mañana bajo condiciones similares a las condiciones pasadas en las que hemos tenido situaciones traumáticas, como uno de los episodios más estelares, más traumáticos que podemos mencionar, la dictadura de Trujillo, que es la que ha marcado de manera más dramática, más espectacular, más lacerante a la sociedad dominicana. Son muchos los hechos que podemos analizar y hablar de José Gabriel García, en honor al cual se conmemora el día 13 de enero, el Día Nacional del Historiador, que llena de honor, de orgullo, de dignidad a la carrera de historia, a la disciplina de historia. Es hablar de un individuo que no se sustrajo, que no se aisló, que no se indiferencializó, por así decirlo, respecto a las demandas de su época. José Gabriel García
no es un historiógrafo cualquiera. José Gabriel García no es un narrador cualquiera. José Gabriel García es un hombre que sufrió los rigores del exilio por oponerse al santanismo, por oponerse a la dictadura, por oponerse al despotismo de Báez. José Gabriel García duró 5 años en el exilio venezolano de 1855 hasta 1860. José Gabriel García, dentro de su perspectiva polifacética, fue diputado al Congreso Nacional, pero fue también ministro de Relaciones Exteriores, fue ministro de Instrucción Pública, entre otros tantos puestos que llenaron de dignidad al Estado dominicano, al tren administrativo. Fue un servidor certero, eficaz durante el gobierno de Ulises Francisco Espaillat, durante el gobierno del Triunvirato en 1866 y en el gobierno de José María Cabral. En José Gabriel García tenemos a una figura que representa la resistencia, que representa la dignidad, que representa el orgullo, que representa la defensa certera, contundente de la dominicanidad, y representa sobre todo un legado al cual hay que recurrir para entender la historia dominicana. Evidentemente que en muchas fases ha sido superado por otros intelectuales como los que ya mencionamos, con el doctor Roberto Casá, Franklin Franco, Frank Moya Pons, Emilio Cordero Michel, entre otros. Y perdón que le interrumpa, pero esos son los libros que colocan en la UAS. Esos son los libros que nos ponen. Son buenos. Y a propósito de eso, como ya buenos. hemos despertado el interés en nuestros oyentes sobre este padre de la historia dominicana, nos gustaría que por favor nos cite algunos de los trabajos de este historiador, porque yo sé que hay mucha gente diciendo, entonces, ¿qué busco? Porque conocemos a Casaf y a otras personas. Entonces, para que por favor nos dé luz con respecto a la esto. obra emblemática e inevitable de José Gabriel García, a la que todos tenemos que recurrir, es el Manual de Historia General Dominicana. El Manual de Historia Dominicana es un clásico que tenemos que utilizar para, desde su narrativa, desde los datos que contiene, poder hurgar en la esencia de ese pasado, sin cuyo conocimiento es imposible entender un presente turbulento, entender el proceso histórico en movimiento en el que el historiador puede describir a la sociedad de una manera dinámica. Así que la obra de José Gabriel García ha sido de alguna manera enriquecida, ha sido dignificada por los historiadores que hemos mencionado, entre otros, a través de análisis profundos, a través de análisis objetivos que tratan de aproximarse lo más posible a la cientificidad, porque con ello queremos nosotros concluir, porque sé que aquí el tiempo está tiranizando nuestra presencia. La historia tiene que ser vista en varias perspectivas. Primero, la historia es narración, pero la historia es análisis, es interpretación, es explicación. Y desde la perspectiva de la narrativa tradicional, nosotros podemos hacer de la historia un elemento, un instrumento de cambio, una arma de transformación para la sociedad, porque la historia no son los hechos. La historia es la ciencia que estudia los hechos. Profundo. Y de ese punto de vista, nosotros pensamos que el historiador tiene un rol protagónico en una sociedad como la dominicana, en la que estamos recibiendo el acoso implícito, velado y a veces poco disimulado en contra de la pervivencia de las ciencias sociales y de las humanidades. Y la UAS, que es el buque insignia, la UAS, que es un faro de luz que todavía ilumina la suerte, el destino del pueblo dominicano y de América, siendo con mucha razón la primada. La UAS es la única universidad que tiene desde el año 1970 la carrera de historia pura, que la enseña con mucha devoción, con mucha responsabilidad, con mucho entusiasmo. Y no podemos dejar de mencionar entonces la hermana gemela de la historia, que lo compartimos en la Escuela de Historia y Antropología, de la cual yo soy coordinador de cátedra, director del Instituto de Antropología,
no podemos dejar de mencionar la carrera de antropología que surge en 1978. Sin los estudios antropológicos, sin los estudios históricos, sin los estudios culturales, sin los estudios humanísticos, la sociedad dominicana quedaría aletargada, quedaría prisionera de un proyecto que no tiene nada que ver con las esencias del pueblo dominicano. Y nosotros estamos aquí para defender la esencia de la dominicanidad, de la soberanía, de la identidad y de la verdadera razón de ser del pueblo dominicano, para lo cual el historiador y el antropólogo juegan un papel estelar y protagónico. Maestro, ya casi para ir cerrando, no queremos antes irnos sin esta pregunta. A mí me causa mucho, me emociona cuando escucho a personas como usted hablando con ese fervor, esa pasión de lo nuestro. Y ayer también nos pudimos dar cuenta en conmemorando el Día de la Resistencia Heroica. ¿Cómo descubre usted, maestro, que la historia y la antropología es su vocación, es parte de usted? ¿Cómo es que el doctor Vázquez descubre que la historia es lo que le apasiona? Bueno, tiene que ver sobre todo con la sensibilidad, tiene que ver sobre todo con la identificación, con procesos, con eventos con los cuales tú necesariamente tienes que lidiar para poder explicar la razón de ser de una sociedad que tiene que cambiar. La razón por la que yo me inclino por la historia, la antropología, los estudios humanísticos, tiene que ver con una era, con la identificación, con la reacción frente a una era que me marcó en la adolescencia. Estamos hablando de la era de los 12 años. Aquí nadie ignora que durante los 12 años hubo una hecatombe, hubo una purga, hubo una persecución severa, artera, contra los jóvenes que pensaban diferente al pensamiento oficial. Y en ese marco, justamente, han acontecido una serie de eventos que han despertado nuestra reacción, nuestra responsabilidad, nuestra sensibilidad, nuestro compromiso. Entonces, por eso hemos estudiado historia, hemos estudiado antropología. Lo hemos hecho dentro de las limitaciones del medio, lo hemos hecho con la humildad y con las limitaciones que caracterizan un medio hostil para la gente como nosotros, que tenemos orígenes evidentemente humildes, pero que sobre la base de la necesidad y una fuerza de voluntad de acero hemos podido construir un perfil por lo menos de compromiso con esta causa. Y en ese sentido debo decir que uno de los elementos que más repercusión tuvo en nuestra decisión y en nuestro análisis de la problemática de la juventud frente a un régimen oprobioso e intolerante es el caso de los muchachos de la cueva, de los muchachos de la resistencia. Los palmeros. Estoy hablando de los palmeros, estamos hablando de Amaury Germán Aristi, estamos hablando de Bienvenido Leal Prandi, estamos hablando de Ulises Cerón, estamos hablando de Virgilio Perdomo, estamos hablando de un cuarteto de jóvenes que la juventud dominicana necesita conocer para saber qué tipo, y hay que entrecomillarlo, de hombres es el que se construyó, es el que se forjó en la era de los 12 años. La juventud dominicana no puede ignorar que nosotros tenemos un legado al cual tenemos que recurrir para reivindicar nuestra dignidad como jóvenes, como pueblo. Yo estoy diciendo como si yo fuese joven, y yo lo soy. No, y yo estoy ahora mismo. El espíritu joven. A mí el pecho no se me abre más porque no puedo. Porque resulta que estos palmeros, resulta que estos diminutos muchachos de 20 y tantos años, todos de 20 y tantos años, estaban vinculados, estaban articulados a un proyecto de cambio, a un compromiso de transformación social, a un compromiso de dignificación y de honorabilidad y de dignidad del pueblo dominicano que articulaba con el coronel de Abril, con Camaño. Los palmeros se entrenaron en Cuba, eso hay que decirlo, con Camaño, en los comandos de la resistencia. En 1972, entonces allí fueron abatidos y hay que ver el saldo numérico de bajas que ellos provocaron. Fueron
unos 2.500 soldados militares para cuatro muchachos en una cueva, desde una cueva. Ustedes habrán visto las cuevas. Ayer hubo un evento muy importante en ese sentido. De manera que el hecho de que el 12 de enero de 1972, estos muchachos cayeran abatidos luchando por la democracia, por la libertad, por la dignidad de nuestra juventud, y que apenas un año y un mes después, el 2 de febrero de 1973, viniese Camaño aquí también con 9 hombres a intentar reorientar el destino democrático de la sociedad a través del derrocamiento del gobierno de Balaguer, para que eso fue lo que vinieron a hacer. Y ya sabemos cuál fue la suerte, y ya sabemos cuál fue el manejo que se le dio al proceso, al evento, al acontecimiento. ¿Qué hacer con Camaño, Balaguer? Bueno, ese hombre no cabe en una cárcel dominicana. No hay cárcel para ese hombre en este país. Esa fue una sentencia. Doctor, Entonces, de parte del equipo y creo que de todo el pueblo dominicano, le damos las gracias a usted por ser el baúl de los recuerdos de nuestra historia. Gracias, hermano. Y personas como Gracias. usted es esencial Gracias, hermano. en el pueblo dominicano, porque dice nuestro maestro, para que un pueblo sin historia Está condenada a repetir. está condenado a repetir. Y a pesar de que la historia solo se repite como tragedia o como comedia, sería bastante trágico, Así tragicómico que no se nosotros puede vivir otra vez. repitamos, que nosotros reeditemos eventos tan traumáticos como Como lo aquellos. que hemos De manera vivido. que hay que seguir construyendo la democracia con ejemplo. Le tendremos de nuevo en este espacio. Díganos, esta es su Cuando quieran. casa. Cuando Claro que quieran. sí. Y muchas gracias por venir. Gracias a parte, ustedes, gracias a así ustedes. es. Nos hemos sentido muy bien aquí. Ustedes. De parte de todo el Nosotros también. equipo de Enfoque de la Mañana, Catherine, Camilo, mi persona, Obelis, muchísimas gracias. Al historiador José Vázquez, quien estuvo con nosotros hoy, historiador, Premio Nacional también de Historia, director de la Escuela de Historia y Antropología del Instituto de Historia y Antropología aquí en República Dominicana. Gracias, volvemos a contar Gracias, con Obeli. usted para Gracias, que Camilo. podamos Gracias, entonces Catherine. nosotros rememorar y recordar que la historia dominicana ha tenido grandes luchadores, se ha escrito con sangre, pero también se ha escrito con glorias, como la de estos 4 palmeros. Y hoy, en este Día del Historiador, poder traer todo esto a colación en este programa ha sido de mucha satisfacción para nosotros. Muchas gracias Nos va- a ustedes. Nos van a cobrar el tiempo de más. Eso es verdad, la productora aquí está apurada, pero gracias por estar con nosotros este 13 de enero del 2022 en su programa Enfoque de la Mañana, por esta emisora, por esta misma emisora, Voz Trinitaria. Nos vemos mañana, cuídense mucho y que Dios les bendiga. Excelente. Bye, excelente. bye. Son ustedes muy amables. Thank you.